Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de NTN24, analista político. Héctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Idania, un gusto. Hemos cambiado el día de nuestra conversación porque la semana pasada ninguno de los dos estuvo y no pudimos conversar y hay demasiadas cosas sobre la mesa como para esperarnos hasta el miércoles. Si la circunstancia lo requiere, conversamos de nuevo. Héctor, yo quiero comenzar preguntándote, ¿tú tienes alguna duda de que el cártel de los soles exista? Digo, te lo pregunto porque parece que el presidente Petro sí. El presidente Petro ha colocado un X que dice lo siguiente, quiero que nuestra audiencia lo oiga y tú también. El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de la cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. ¿Tienes alguna duda tú? Bueno, si propuso coordinar para destruir ese cartel, entonces reconoce su existencia. No está negando su existencia. Pero ¿se lo propone a Maduro, que es la cabeza del cártel de los soles? Pero por supuesto que en todo caso reconoce su existencia, pero es contradictorio, por supuesto, con lo cual es común. Pero las investigaciones periodísticas, las denuncias de desertores del chavismo, las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se remontan a 10, 15 años atrás. Son miles de páginas con evidencia que sostiene y que le da respaldo a esa denuncia que ahora vuelve al centro de la mesa con aumento de recompensas, pero ya en 2020, en 2020, fue cuando un juzgado de Miami llevó adelante la investigación y el Departamento de Justicia imputó a Maduro y 14 más por narcotráfico. Narcoterrorismo lo llamaron ya entonces. Entonces no tiene sentido, salvo que la idea de tener una zona binacional con una organización traficante, con una organización narcotraficante, no es una buena idea para Petro. Es difícil de sostener ese compartir de soberanía que está proponiendo. Ahora, ¿qué lleva a Gustavo Petro? Es decir, ¿por qué asumir esa narrativa? Bueno, está asumiendo la narrativa del régimen, es decir, el cártel de los soles no existe, el cártel de los soles es un invento de los Estados Unidos. ¿En qué beneficia eso a Gustavo Petro en este momento? Y el jefe del cartel de los soles es un usurpador del poder, además, desde hace mucho tiempo, pero nunca más claro que la elección del año pasado, de julio. ¿Qué busca con todo eso? No lo sé, lo tendrá que decir él. Yo creo que el régimen está muy solo, y el régimen de Maduro, y está necesitado de apoyos de los más incondicionales o de los menos condicionales, pongámoslo así. Fíjate, Idania, que esta semana el gobierno de Trinidad anunció que no iba a tolerar que Venezuela atacara a Guyana, en cuyo caso iba a romper relaciones. El régimen chavista tiene una cercanía histórica con los países del CARICOM, también la están rompiendo, también la están desgastando con esta cuasi agresión hacia Guyana. Bueno, y lo está haciendo Francia también con Guadalupe, ¿no? Así es, y probablemente ocurra con Holanda y Curazao, con los Países Bajos y Curazao. Por supuesto, está solo el régimen, las lealtades son lealtades esquivas, difusas, líquidas, como siempre ha sido. Hay chavistas de pura cepa que están en el exilio o que están presos. Y esto da una muestra de
que Maduro no puede contar con la lealtad de muchos, y no es una cuestión de lealtad, es una cuestión de conveniencia. Y entonces Petro acude en ayuda de una manera inexplicable para él, para Colombia además. Una cosa más sobre la zona binacional. Esa es zona de tráfico, esa es zona de impunidad. Zona es el Catatumbo, es el Santander, el norte de Santander, y del otro lado de la frontera, con el ELN y la FARC disidentes que han instrumentado las rutas de la cocaína. Está documentado por organizaciones internacionales desde hace tiempo. No tiene base lo que dice Petro, no lo puede sostener. Claro que no lo puede sostener, pero insisto en preguntarme en un minuto en que puertas adentro, digamos, puertas adentro en Colombia, Petro no la tiene todas consigo, la inseguridad está absolutamente desbordada, lo que veíamos la semana pasada en Cali fue terrible. Fue durísimo, hay amenazas contra la gobernadora, amenazas contra el alcalde de Cali, es decir, hay temor en la población, las encuestas lo tienen abajo, todo lo que pasó en torno a Miguel Uribe, y es así como la guinda del pastel es salir a compasar con la narrativa de Maduro en este momento de cuestionamiento. Y en este momento en que Estados Unidos además está desplegando o realizando este movimiento dentro de las aguas del Caribe. Es inexplicable. Es un tiro en el pie de Gustavo Petro lo que ha hecho. Y lo hace seguido porque con los atentados terroristas de la semana pasada en Cali, en Antioquia también, tomó distancia. Son además atentados contra la fuerza pública, o sea, contra el Estado, y él es el jefe de Estado. A veces parece que no tuviera conciencia de que es el jefe de Estado. A veces actúa como si siguiera siendo un opositor, un rebelde, un exiliado, como en algún momento estuvo. Es el presidente, y un presidente es el jefe del Estado. Y la fuerza pública, las instituciones de la fuerza pública, son del presidente, son del Estado. Petro no parece ser coherente con eso, no parece terminar de comprenderlo. Héctor, el representante, el congresista Carlos Jiménez acaba de colocar un X que le voy a compartir contigo como respuesta a esta posición de Gustavo Petro. Dice el republicano Carlos Jiménez: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de los Estados Unidos no tomaremos esto como un chiste, al contrario, es gravísimo, dice Carlos Jiménez. Como respuesta al X que estamos comentando de que el cártel de los soles no existe. Sí, y por el otro lado, Petro también pone en riesgo la alianza histórica, estratégica de Estados Unidos con Colombia. Lo hace todo el tiempo, que además ha sido beneficiosa para Colombia en términos de seguridad, de estabilidad, de comercio, de prosperidad económica, y la pone a riesgo de interrupción. Esto es también incomprensible. De vuelta, él gobierna y a veces parece que estuviera en la oposición de sí mismo. Buena esa figura, parece que él mismo se hiciera oposición y lo hace muy bien, ¿eh? En ocasiones sí. Realmente lo hace muy bien. Vayamos del cártel de los soles porque es el origen de este movimiento de Estados Unidos en el Caribe. Un movimiento que ha generado todo tipo de especulación.
que ha generado todo tipo de comentarios. Lo conversaba hace un rato comenzando el programa con Nacho Montes de Oca, y evidentemente aquí no hay invasión, pero sí hay un cerco importante a todo lo que es el movimiento precisamente del Cártel de los Soles, al movimiento de la droga, etcétera, etcétera, con el cual se corta un financiamiento y se le hace mucho daño al régimen. Pero quiero ir contigo sobre algo, Sí. y es sobre, con todo este despliegue en el Caribe, para alimentar la narrativa nacionalista y de guerra en la que se ha enfrascado el régimen de Venezuela, ¿te parece que pudiera o tendríamos que estar atentos a algún tipo de provocación o de incidente que pudiese buscar Maduro para tensar esa cuerda? Bueno, hay un desplazamiento de buques, de tropas, de equipamiento de guerra, y eso es para tener cuidado, para prestar atención y no asumir nada. Yo no sé si va a haber una intervención o no va a haber una intervención. Lo que sí hay es una presión creciente sobre el régimen de Maduro. Enfrascado en la retórica y en las posiciones nacionalistas, bueno, siempre recurre a eso Maduro, con Guyana o con la misma Colombia. Tantas veces recurrió a denunciar grupos terroristas de Colombia, etcétera, etcétera. Y también con Estados Unidos, por supuesto. Ahora, lo que a mí me parece interesante y me importa es qué tipo de efectos este movimiento bélico de Estados Unidos está teniendo dentro de la fuerza militar bolivariana. Se dicen muchas cosas, no me consta, se dice que hay división, que hay fragmentación, lo cual es una realidad desde hace mucho tiempo, pero ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? Porque hubo en ocasiones levantamientos militares, hubo episodios de intentos de golpe por parte de elementos militares en el pasado, de derrocamientos de Maduro, pero no prosperaron. ¿Y qué consecuencias tiene en ese escenario las maniobras militares de Estados Unidos? Eso es lo que me parece importante, no lo sé, y a eso creo que deberíamos tenerle especial atención. Es decir, ¿crees que esto pueda aligerar la fractura? No, aligerar no, profundizar la fractura que ya existe dentro de la Fuerza Armada, que es que Sí. La presencia de todo este contingente que estamos viendo puede llevar a que disidentes del propio chavismo puedan adelantar negociaciones? Bueno, ellos mismos, Idania, no, el chavismo no es una familia feliz. Hay chavistas históricos. Tarek El Aissami está preso, hay otros que están fuera de la política, hay otros que están en el exilio, funcionarios militares, oficiales del SEBIN, nada menos, que están fuera de Venezuela. Por supuesto, el chavismo, sobre todo en la versión de Maduro, es una banda de atracadores de bancos que están en el banco con los rehenes, los empleados del banco como rehenes, y comienza un proceso de eliminación entre ellos. Hay películas que son históricas sobre ese tema. Tarde de Perros con Al Pacino y Dania, por ejemplo. Y ese es el chavismo, ese es el régimen de Maduro. Hasta que finalmente, bueno, logran sacarlos del banco y los matan. Esa es la película, Tarde de Perros. Es viejísima, pero es buenísima, es una gran actuación de Al Pacino, te la recomiendo porque vas a ver a Nicolás Claro, bueno, vas a ver a Nicolás Maduro ahí con los venezolanos como rehenes dentro del banco. Si los buques en el Caribe alcanzan para que salga Maduro del banco y se entregue, o bien ocurra algo peor, porque Maduro, sería bueno capturar a Maduro y tenerlo vivo,
entre otras cosas para que vaya a La Haya, a la Corte Penal Internacional. Bueno, veremos si alcanza. Pero yo no me aventuraría a decir que no va a haber una acción militar, porque además no sería la primera vez que concentración de tropas y equipamiento bélico y maniobras militares no tienen propósito explícito bélico, pero a alguien se le escapa un tiro y esa guerra ocurre. Ha ocurrido en muchísimas oportunidades. Es una parte de la historia de la guerra en sí misma. Y los elementos psicológicos que juegan en esto, la desconfianza, el temor, etcétera. Bueno, todo eso se pone en juego en cualquier tipo de maniobra bélica, en cualquier tipo de operación militar, y esta es una de ellas. No parece ser el caso, comparto ese comentario que no va a haber invasión, entre otras cosas porque si la analogía es Panamá en 1989, con un narcotraficante, Manuel Noriega, con un presidente electo, Guillermo Endara, que no podía tomar el poder, que no podía asumir. Bueno, es una buena analogía, pero Venezuela en el 2025 no es Panamá en 1989. Es más complicado, yo diría, pero soy agnóstico. No digo que va a pasar esto o va a pasar otra cosa. Estoy prestando atención diaria y cotidianamente. Pues seguramente habrá otra oportunidad para conversar porque son noticias en desarrollo y esta semana varias cosas pueden escenificarse. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación.